Con bombos y platillos, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, anunció el inicio del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, 12 años después. 10 de noviembre, 35.000 personas trabajando para la Oficina Nacional de Estadísticas durante 14 días van a hacer el censo nacional del año 2022. Con un presupuesto de unos 3.600 millones de pesos e innovaciones tecnológicas como las tabletas usadas en la recolección de datos, las cuales fueron licitadas por la ONE mediante una declaración de urgencia por unos 611 millones 25.612 pesos, añadido a los 18.757.743 invertidos en boletas, así como otros detalles que puede verificar en nuestro reportaje anterior. El ruido más fuerte en la ejecución de tan esperado censo fue generado por las protestas de personas por no recibir el pago de su trabajo. Este programa fue eco de varios de esos casos de jóvenes desesperados. A eso se añade el retraso del pago de viáticos y la poca calidad en la alimentación para quienes alcanzaron a conseguir qué comer en medio de uno de los censos más modernos realizados en décadas. Han pasado casi 2 años. Esta vez la Oficina Nacional de Estadísticas rindió su informe final sobre los datos obtenidos acerca del 10º Censo de Población y Vivienda, el cual incluye detalles que deberían servir para crear políticas públicas útiles en nuestra nación. Los primeros censos son después de la Primera República, aunque hay censos coloniales también, desde la llegada de Cristóbal Colón. Yo recuerdo el censo de 1519, que registró una drástica caída de la población aborigen en el 1519, lo que quiere decir que el censo ha acompañado el proceso histórico, por eso los censos son importantes. Miden población, miden comportamiento social, planos raciales o fenotípicos, comportamientos, hábitos, enfermedades, etc. Empecemos por mencionar el curioso dato expuesto en el informe. Tal como se publicó en el preliminar, la República Dominicana aumentó a 10.760.028 habitantes, lo que se tradujo en un aumento poblacional de un 13.9%. La medición intercensal entre el último censo y el penúltimo, entre el penúltimo y el último censo arrojaba una población total de cerca de 10.6 millones de personas. El censo, el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, arrojó un dato de 10.7 millones, muy cercano al dato que finalmente el censo nuestro logró estimar. O sea que se trata, creo que es una muestra de que el censo terminó siendo un censo de mucha calidad. Aunque no es exactamente lo que dijo el ministro, no podemos pasar por alto lo puntual y preciso del censo en su primer informe, en comparación con la publicación final que muestra una población de 10.773.983, unos 13.955 habitantes más que en el informe preliminar, menos de un 0.01%. Y por supuesto, no dejemos fuera el pequeño detalle de la falta de datos sobre la comunidad extranjera residente en el país. ¿O será que no es importante? Bueno, los censos sirven para la planificación social, en principio, y después derivan una serie de informaciones demográficas, económicas, sociales, poblacionales, de asentamientos, de tipo de producción, de dominios de determinadas regiones, de asentamientos predominantes por regiones, de relación entre asentamiento poblacional y desarrollo, de comportamiento poblacional en términos de ubicación urbano-rural, qué pesa más,
los géneros, si hay más mujeres que hombres, la población joven, la población envejeciente de los países. Se supone que un censo debe ofrecer a las instancias gubernamentales para elaborar políticas en función del comportamiento poblacional, decrecimiento de la población. El informe general tan esperado es más bien un documento comparativo. Las 89 páginas que le conforman muestran una especie de síntesis sobre cómo los datos han cambiado hasta el 2022. Uno de ellos declara: la República Dominicana ha experimentado una disminución en su ritmo de crecimiento poblacional. La tasa de crecimiento medio anual entre el periodo que separa los censos de 2010 y 2022 fue del 1.11%, mientras que entre 2002 y 2010 fue del 1.21%, indicando una desaceleración en el crecimiento de aproximadamente 8.7% en unos 12 años. No nos dimos cuenta cuántos somos, ni cuántos haitianos habemos aquí en este país, porque aquí hay más haitianos que dominicanos ya. Porque las autoridades nunca tienen tiempo para hacer lo que tienen que hacer. Todas, no esta nada más, es toda la administración que hemos tenido. Claro que hay más de 10 millones de personas. Si tú calculas en la capital tiene que haber aproximadamente más de 4.3 millones de personas. Yo te lo digo porque yo trabajo en el transporte y voy toda la gente que se mueve a diario. Hay más de 10 millones, porque nada más con los extranjeros pasan de los 10 millones. 10 millones dominicanos sin los extranjeros. No creo que sean 10 millones de personas. El país no está acorde con esos datos que se dieron, porque aquí hay muchas migraciones de diferentes países y no creo que ese censo abarcó todas esas inmigraciones que hay en el país, tanto haitiana, venezolana y de otros países que se han agregado, y creo que un país debe tener el control de la población en sentido general. Otra información importante es acerca de las edades dentro de la población. Según este censo, existe una tendencia de crecimiento hacia una población dominicana cada vez más envejecida. Los menores de 5 años constituyen el 8.2%, mientras que el grupo menor de 15 años es del 25%. En cambio, la población de 65 años y más es superior al 9%, mientras que el grupo de 75 años y más ronda el 3.7%. Como este último censo está definiendo una tendencia a la baja en la tasa de familia, es decir, en la media de la familia dominicana. No son 5 miembros. Ya nosotros no podemos decir que un niño nace con el pan debajo del brazo. Hay que salirlo a buscar. Y un niño es un salario. Y eso lo están viendo las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones están menos interesadas en tener hijos. ¿Pero por qué? Porque la mujer se ha integrado a la producción, porque la sociedad ha cambiado, porque un hijo es un problema en términos de recursos humanos, en términos de tiempo, y la gente necesita ver el tiempo como un recurso económico. Entonces, quedarse con la familia no es tan sencillo y eso obliga a tener menos hijos. La información es útil, pero podría ser más significativo si conociéramos cuáles de esos ancianos viven solos o con sus familiares, cuáles tienen ingresos fijos o cuáles no, quiénes están pensionados. También sería interesante conocer el nivel de educación de esos menores y con quién residen. La composición por sexo de la población residente en la República Dominicana está constituida por 49.5% hombres y 50.5% mujeres. Ahora bien, no podemos dejar de preguntar, ¿dónde están los datos que reflejan el nivel de educación de estos hombres y mujeres? ¿Acaso no sería favorable para la creación de políticas públicas si la ONE detallara esta información? ¿Cuántas son madres, padres solteros? ¿Cuál es el ingreso mensual o anual de los adultos? ¿Este es el informe general o será que falta publicar otro? Esta información sería poco valiosa si la dirigiésemos a la creación de programas preventivos o políticas que eviten la violencia doméstica o los feminicidios.
El Estado, para elaborar esas políticas, tiene que tener una fuente fidedigna para hablar con números y que los números permitan elaborar políticas públicas, políticas de desarrollo, políticas de planificación, planes periodizados, que es lo que llama el quinquenal, el trienal, el decenal, cónsono con los resultados que den esos datos. Pero obviamente esas oficinas en este país y fuera de aquí son fundamentales porque son las informaciones fidedignas a las que se le cree y sobre las cuales hay que elaborar esas políticas, apoyándose, ¿no, verdad?, en la veracidad técnica, profesional y de resultados de la instancia que tiene esa potestad, en este caso la Oficina Nacional de Estadística, en el caso dominicano. Otros datos presentados por la Oficina Nacional de Estadísticas es el estado de las viviendas. El 82% de estas tienen las paredes construidas por block o concreto, el 13% construidas de madera, el 34.1% el piso es de cerámica, mientras que el 50.9% es de cemento y un 10.4% de mosaico. Asimismo, el 50.9% de los techos es de concreto y el 47.5% de zinc. En cuanto a la ocupación de las viviendas, el 83.7% están ocupadas. Es interesante notar, en este informe no aparece la cantidad de viviendas en alquiler o el monto de las mismas, así como en cuánto rondan los ingresos de las familias o cuántos tienen casa propia, quiénes viven con familiares o quiénes viven solos. Ya usted ve el éxito del censo. La gente, la mano de obra económicamente activa, que es la que se llama la mano de obra económicamente activa entre 25 y 45 años. Y después viene entonces que cuando una población se envejece, esa mano de obra económicamente activa es la que sostiene con sus impuestos a la que ya está pensionada. Cuando eso se desequilibra, comienza a haber problemas presupuestarios, porque entonces hay menos gente activa trabajando que tiene que mantener a mucha gente que está pensionada. Entonces fíjense ustedes lo importante que es el censo para cuadrar líneas de desarrollo y prever tendencias desfavorables en los procesos de crecimiento y decrecimiento de una población. Eso es fundamental. En cuanto a las zonas de las fuentes de abastecimiento de agua, el 62.7% de los hogares de zona urbana se abastece mediante acueducto dentro de la vivienda. El 10% posee agua de acueducto en patio y el 5% usa agua por vía de llave pública. En cuanto a las zonas rurales, el 13% se abastece por llave pública, el 7.9% posee agua de acueducto de patio y el 44.0% se abastece mediante acueducto dentro de la vivienda. Pero claro que estoy de acuerdo con el censo, porque eso va a determinar y a dividir las diferentes clases sociales que tenemos, cantidad de inmigrantes y todo eso. Sí, la población ha bajado, es decir, en los años 70 eran 6 por familia, en los 80, 2, y ahora estamos como a 1,5 por familia, o 2 por familia. 2 tienen y 2 no tienen. El censo es esa vaina 2 años después que vienen a publicar esa vaina. Nos hacemos la pregunta, ¿cómo podría servir esta información para crear o desarrollar mejores políticas públicas que ayuden al mejoramiento de las condiciones de vida de quienes no pueden acceder al líquido vital? Por ejemplo, el informe no especifica cuáles son esas zonas vulnerables donde no llega el agua potable o en cuáles de esas zonas el agua llega contaminada, donde los moradores han decidido crear un sistema de extracción del líquido porque no pueden recibir el agua de la casa. Eso de algo tiene que partir el Estado, que sea creíble o no, porque el Estado no puede invertir millones de pesos en un censo
y que finalmente la información no sirva para nada y no tenga ningún referente, porque va a pasarse 10 años para volver a hacer el otro censo, al menos que no anule el resultado de un censo y vuelva a hacer otro. En términos genéricos, la información es buena, pero para ser tal como decía el ministro de Economía y Desarrollo, políticas públicas funcionales, no es muy útil. Este informe solo resalta los logros que, según la Oficina Nacional de Estadísticas, se corresponden con lo esperado.